mi papá ya no está, y esta casa ahora es mía. Al fin y al cabo, yo soy su esposa, me reclamó mi madrastra con un tono condescendiente, como si yo fuera una niña malcriada. El funeral acababa de terminar, y sentía como si una tormenta se hubiera instalado en mi pecho. La rabia me hervía por dentro, y le respondí sin pensarlo. Esta fue la casa donde crecí, deberías irte. Llévate tus aventuras con hombres jóvenes y sal de aquí, no mereces que te llamen su esposa. Soltó una risita despectiva. Qué mala suerte la tuya. Ahora la casa y $1.000.000 son míos, pero si tienes suerte, igual te doy $50. No pude evitar soltar una carcajada, lo cual claramente la molestó, y entonces saqué un documento. Su cara se puso pálida de inmediato. ¿Puedes leer esto?, pregunté con una sonrisa burlona. Balbuceó, con la voz entrecortada. No, esto no puede ser real, ¿verdad? Me llamo Kelly, tengo 29 años y soy ama de casa con un trabajo de medio tiempo. Mi papá era un abogado muy respetado, conocido en su gremio. Construyó su propio bufete y trabajó incansablemente junto a unos colegas. No recuerdo mucho a mi mamá, que murió cuando yo era pequeña. Mi papá siempre estaba ocupado, así que fue mi abuela quien me crió, pero nunca sentí que me faltara nada. Ella me dio todo su amor y apoyo. La prepa fue sencilla para mí, pero todo cambió cuando entré a la universidad. Una nueva mujer apareció en nuestras vidas y rompió el equilibrio. Siempre habíamos sido solo papá y yo. A partir de ahora, esta señora será tu mamá. Espero que se lleven bien, dijo papá de la nada. Ella iba vestida con ropa de diseñador. Parecía sacada de una revista de moda. Hola Kelly, soy tu nueva mamá. Vamos de compras algún día, dijo con entusiasmo. Al principio pensé que podíamos llevarnos bien, pero vivir con ella como mi madre fue otra historia. Éramos como el agua y el aceite. Yo prefería quedarme en casa, tomar café y disfrutar de la tranquilidad. Ella vivía de fiesta en fiesta y de compras en compras. No discutíamos, pero definitivamente manteníamos nuestra distancia. El verdadero problema empezó cuando me gradué y conseguí mi primer empleo en una oficina. El trabajo quedaba a solo unos minutos en tren, así que decidí seguir viviendo con mis papás por un tiempo. Mi relación con mi madrastra seguía siendo cordial, y no veía necesidad de mudarme todavía. Unos 6 meses después de haber empezado, tuve que ir a una fiesta de trabajo. No me gusta mucho tomar, pero era de esas reuniones donde iba casi toda la oficina. Mientras regresaba a casa con unos compañeros, vi una cara conocida entre la multitud. Era mi madrastra. Me dio curiosidad y miré al chico que la acompañaba. No lo reconocí. Si solo hubieran estado caminando juntos, tal vez pensaría que eran amigos, pese a la diferencia de edad, pero me congelé al verlos tomados del brazo. Se notaba que había algo más entre ellos, y sentí un hueco en el estómago. Una compañera notó mi reacción y me preguntó qué pasaba, pero solo me reí nerviosamente. No quería contarle lo que creía haber visto. Puse una excusa para irme y lo seguí entre la multitud. Iban muy cerca uno del otro, platicando como una pareja. Después de unos minutos, miraron a su alrededor y entraron a un edificio. Era un hotel. Me dio náuseas al darme cuenta de lo que pasaba. Traicionada y furiosa, me fui de ahí. A la mañana siguiente, mi madrastra regresó a casa con unas copas de más. La confronté de inmediato. ¿Qué te pasa? Últimamente me estás sacando la vuelta, dijo con una sonrisa cínica. Te vi entrando a un hotel con ese joven, solté. Se sorprendió por un momento, pero luego fingió que no era ella. Dijo que tal vez había sido alguien que se parecía. Me retó a probarlo, sabiendo que no tenía evidencia. Aunque estaba segura de lo que había visto, no podía enfrentarla sin pruebas. Me desechó fácilmente, con una sonrisa de superioridad. Eres demasiado inocente, Kelly. Tal vez porque tuviste una buena crianza, se burló. ¿Crees que puedes echarme de esta casa? Pues no me voy a ir a menos que puedas demostrarlo. Cansada de sus mentiras, decidí desenmascararla. Con lo poco que tenía, contraté a un investigador privado. Una semana después, salieron a la luz pruebas devastadoras. Había estado engañando a mi papá con 3 hombres distintos. Con esa evidencia, fui con mi papá, pero como siempre, estaba distante, enterrado en su trabajo. Apenas me escuchó, incluso interrumpió la conversación para contestar una llamada. Fue otro recordatorio de lo ausente que siempre estuvo emocionalmente. Sintiéndome abandonada, decidí irme. Fue difícil, pero vivir sola, lejos de la indiferencia de mi padre y la irresponsabilidad de mi madrastra, me dio un respiro. El cambio fue caótico, pero al final, lo sentí como la decisión correcta. Años después, me enamoré de un colega mayor. Decidimos no hacer boda,
En parte porque no soportaba la idea de tener a mi papá y a mi madrastra ahí. En su lugar, le mandé a mi papá una foto mía con el vestido de novia. Comenzamos nuestra vida juntos, construyendo nuestro futuro, soñando con una casa y una familia. Durante años, casi no supe nada de mi padre, así que me sorprendí mucho cuando vi su nombre en la pantalla de mi celular. La voz al otro lado se identificó como uno de los colegas de mi padre. Me dijo que había colapsado en el trabajo y que estaba en el hospital. Corrí al hospital, con el corazón latiéndome en la garganta. Al llegar, un hombre con traje me recibió y me llevó al cuarto de mi papá. Estaba acostado, inmóvil y pálido en la cama del hospital, rodeado de tubos y del zumbido constante de las máquinas. Uno de sus colegas de toda la vida me recibió ahí y me explicó que no habían podido localizar a mi madrastra. Al parecer, mi papá también había intentado llamarla, sin éxito, tras varios intentos fallidos. Suspiré y tomé mi celular para marcarle yo misma. Ignoró mis llamadas al principio. Pasaron casi 30 minutos antes de que finalmente me devolviera una, con un tono molesto, como si yo le estuviera estorbando. Le conté de inmediato sobre la condición de mi papá y le pregunté cuándo podía venir. Soltó un suspiro dramático y dijo, como si nada, que estaba muy ocupada para lidiar con eso, y que me encargara yo. Antes de que pudiera decir algo más, me colgó. Intenté llamarla otra vez, pero ya había apagado su teléfono. A pesar de todo lo que había hecho, aún tenía la esperanza, por mínima que fuera, de que apareciera para mi papá en un momento tan delicado, pero no, ni una llamada, ni una visita, ni siquiera por respeto. Así que yo me hice cargo de todo, admisiones al hospital, visitas diarias, papeleo interminable. Usé todos mis días de permiso en el trabajo y me presenté todos los días, esperando que abriera los ojos. No habíamos sido cercanos en años, pero seguía siendo mi papá. Lamentablemente, nunca volvió a despertar, falleció en silencio, dejándome con una montaña de responsabilidades. Me encargué del funeral, informé a sus colegas y clientes, y manejé todos los asuntos legales. Sus compañeros fueron muy solidarios, ayudándome a contactar a personas importantes de su círculo, y mi madrastra no apareció sino hasta el día del funeral, y cuando llegó, lloró frente al ataúd con una exageración que se sentía totalmente falsa. Verla fingir tristeza después de no haber hecho nada durante sus últimos días me encendió por dentro. La tomé del brazo, la saqué del lugar y le solté todo lo que había guardado por años. Le dije que se alejara de mi vida y que no se atreviera a acercarse a mí jamás. De inmediato dejó de llorar. Me lanzó un comentario sarcástico, diciendo que yo era una dramática, y se fue con una sonrisa arrogante y una amenaza velada. 2 semanas después del funeral, volví a la casa de mi infancia. Era la primera vez que regresaba en años. Mi objetivo era comenzar a ordenar las pertenencias de mi papá, su ropa, sus libros, las pequeñas cosas que le daban vida a la casa. Ya había llevado los documentos legales a otro lugar, pero el resto seguía ahí, intacto. Dudaba mucho que a mi madrastra le interesaran esas cosas. Llevaba como 1 hora organizando todo cuando ella entró a la sala como si fuera la dueña del lugar, lanzando acusaciones y hablándome como si yo fuera una adolescente rebelde, pero yo ya no era la misma de antes. Me mantuve firme. Se infló de arrogancia y aseguró que la casa y la herencia de $1 millón eran suyas. Luego se burló de mí ofreciéndome 50 pesos. No pude evitar reírme, su descaro era impresionante. Fue entonces cuando saqué un documento y lo puse frente a ella. Su rostro se desfiguró al leerlo. ¿Sabes?, le dije con calma. Tú nunca estuviste legalmente casada con mi papá, solo eras su pareja. Eso no te convierte en su heredera. Tartamudeó, tratando de discutir, pero le recordé sus múltiples infidelidades y el hecho de que nunca firmaron papeles de matrimonio. Sacó a relucir un supuesto testamento y una póliza de seguro de vida, pero ya tenía todo cubierto. No existía ningún testamento. El seguro de vida, yo era la beneficiaria. Aunque no soy abogada, sabía perfectamente que no tenía bases para reclamar nada. Probar una relación de concubinato ya es difícil, pero con múltiples engaños y sin documentos, era imposible. Mientras ella ardía de coraje, fui clara, o se iba por las buenas, o llamaba a la policía. Optó por irse, empacando sus cosas a toda prisa. Después de eso, empezaron a circular rumores sobre su situación. Resultó que dependía por completo del dinero de mi padre. Sin él, no podía encontrar trabajo, llevaba años sin uno estable. Brincaba de un empleo temporal a otro, apenas sobreviviendo. Incluso intentó pedir ayuda a viejos conocidos, pero nadie quiso saber de ella. Y luego vino lo más absurdo, se atrevió a buscar a mi esposo. Le hizo un comentario ridículo.
diciendo que era más atractiva que yo, intentando seducirlo o provocar algún drama, pero él la rechazó de inmediato y me contó todo. No dudé ni un segundo. Contacté a las autoridades y le emitieron una advertencia formal. Espero que eso haya terminado con sus tonterías. Mientras revisaba las cosas de mi papá, encontré algo inesperado, su diario. Dudé al principio, no sabía si debía leerlo, pero la curiosidad me ganó. Entre sus páginas había pensamientos y recuerdos. Escribía mucho sobre mí, sus preocupaciones por mi felicidad, su orgullo por mi crecimiento, su arrepentimiento por el tiempo que no pasamos juntos. Entre las hojas encontré una foto de los tres, él, mi mamá y yo, de niña, sonriendo. Nos veíamos tan felices. Me di cuenta de cuánto me amaba, aunque le costara demostrarlo. Más adelante en el diario había otra foto, una de él y mi madrastra, tomada en años recientes. Nunca entendí por qué se quedó con ella, pero supongo que la amó a su manera. Tristemente, ese amor no era correspondido. En un giro agridulce, descubrí que estaba embarazada. En un chequeo reciente, todo salió bien, el bebé estaba sano. Mi esposo y yo estábamos emocionados. Sabíamos que nuestro pequeño departamento ya no sería suficiente, así que tomamos una gran decisión: nos mudaríamos a la casa que mi padre dejó. Ahora era más que una casa, era el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra familia. Cada paso que demos de aquí en adelante estará guiado por el amor que mis padres me dieron, y el que yo ahora prometo darle a mi hijo. Esa es una promesa que cumpliré. Gracias por vernos, hasta la próxima, y ya saben, quédense impactados. Me llamo Isabel Montero, y a mis 70 años he aprendido que el dinero muestra la verdadera naturaleza de las personas. Mi nuera Daniela lo demostró cuando pensó que estaba muriendo, pero no sabía que tenía una sorpresa esperándola. Todo comenzó cuando mi hijo Andrés se casó con Daniela hace 5 años. Desde el principio, noté que sus ojos brillaban más cuando hablábamos de dinero que cuando miraba a mi hijo. ¿Y esta casa es toda suya, doña Isabel?, preguntó durante su primera visita, sus ojos recorriendo ávidamente mi mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Sí, querida. Mi difunto esposo y yo la construimos hace 40 años. Debe valer una fortuna, murmuró, más para sí misma que para mí. Debí haber notado las señales entonces, pero quería darle el beneficio de la duda. Mi hijo la amaba, y yo quería creer que ella lo amaba también. Los primeros años fueron tolerables. Daniela jugaba bien su papel de nuera devota, aunque notaba cómo catalogaba cada objeto valioso en mi casa con la mirada de un tasador profesional. ¿Ese jarrón es de la dinastía Ming?, preguntaría, o ¿esos son diamantes reales en ese collar? Mi fortuna, heredada de mi esposo y multiplicada por mis propias inversiones inteligentes, era considerable. Pero nunca me gustó alardear de ella. El dinero era una herramienta, no una medida de valor personal. Sin embargo, Daniela tenía otras ideas. Con cada año que pasaba, sus preguntas sobre mi herencia se volvían más directas. Suegra, ¿no cree que debería empezar a distribuir sus bienes en vida? Ya sabe, para evitar problemas después. ¿Problemas?, preguntaría yo inocentemente. ¿Qué problemas podría haber? Bueno, los impuestos de sucesión son tan altos. Y Andrés es su único hijo. Todo le corresponderá a él de todos modos. Lo que Daniela no sabía era que yo había crecido en un orfanato. Mi fortuna no vino de una herencia familiar, sino del trabajo duro y la visión de mi difunto esposo, quien también había sido huérfano. Nos prometimos que si teníamos éxito, ayudaríamos a otros niños como nosotros. La situación empeoró cuando cumplí 70 años. Durante mi fiesta de cumpleaños, organizada por Daniela, quien insistió en invitar a un notario, por si acaso, me desmayé. No fue nada serio, simplemente el calor y el cansancio, pero Daniela vio su oportunidad. «Suegra, debe cuidarse», exclamó con falsa preocupación. «¿Ya tiene todo en orden? ¿Su testamento?» «No te preocupes, querida. Todo está arreglado». Sus ojos brillaron. «¿En serio? ¿Podríamos revisarlo juntos? Solo para estar seguros». Fue entonces cuando se me ocurrió un plan. Con la ayuda de mi viejo amigo y abogado, Miguel, organicé una pequeña obra de teatro. Durante los siguientes meses, comencé a actuar más débil, más olvidadiza. Dejaba que Daniela me viera tomando medicamentos, vitaminas, en realidad, y fingía conversaciones preocupantes por teléfono con doctores.
Daniela mordió el anzuelo completamente. De repente, se volvió la nuera más atenta del mundo. Venía todos los días, cocinaba mis comidas favoritas, después de preguntar discretamente sobre alergias o condiciones médicas, y hablaba constantemente sobre cómo cuidaría de mis queridas posesiones después de mi partida. Mi hijo, ocupado con su trabajo como cirujano, no notaba nada extraño. Qué bueno que Daniela y tú se lleven tan bien, mamá, decía. Si él supiera. El momento culminante llegó durante una cena familiar. Daniela había preparado mi plato favorito, que en realidad detesto, y servido un vino carísimo, con mi dinero, por supuesto. Suegra, dijo con voz melosa, he estado pensando. ¿No sería mejor que Andrés y yo nos mudáramos aquí? Así podríamos cuidarla mejor. Oh, querida, no quiero ser una carga. Para nada. Es más, ¿por qué no nos da la casa ahora? Así podría irse a una residencia de ancianos, digo, a un lugar más tranquilo. Casi me ahogo con el vino al escuchar su descaro. Pero mantuve mi actuación. Bueno, ya que mencionas el tema de la herencia. Sus ojos brillaron como monedas nuevas. ¿Cuándo piensa morir y dejarnos su fortuna, suegra? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla, cruda y descarnada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés, quien acababa de entrar al comedor, se quedó congelado en la puerta. Daniela, exclamó horrorizado. Pero yo solo sonreí. De hecho, querida, estaba por anunciarles que ya tomé todas las decisiones sobre mi herencia. ¿Por qué no vienen mañana a la lectura de mi testamento? ¿Mañana? Daniela casi saltó de su silla. Pero, ¿usted no está muriendo? No, querida. Pero no hay que dejar estas cosas para último momento, ¿verdad? Al día siguiente, en la oficina de Miguel, se reunió un pequeño grupo, Andrés, Daniela, mi ama de llaves de toda la vida, María, y la directora del orfanato Santa Rosa, donde crecí. Antes de comenzar, dije, sentándome cómodamente en mi silla, quiero que todos vean esto. Le hice una señal a Miguel, quien reprodujo un video en la pantalla de su oficina. Era una compilación de grabaciones secretas de los últimos meses, Daniela hablando por teléfono sobre cómo gastaría el dinero de la vieja, revisando mis cajones cuando creía que dormía, incluso consultando con un abogado sobre cómo acelerar la transferencia de bienes. El rostro de Daniela se puso pálido. Andrés parecía enfermo. Mamá, yo no sabía. Lo sé, hijo. Por eso estamos aquí. Miguel comenzó a leer el testamento. La mansión, las joyas, las acciones, todo lo que Daniela había estado codiciando durante años, iba directo al orfanato Santa Rosa. ¿Qué? Daniela se levantó de un salto. No puede hacer eso. Por supuesto que puedo, querida. Es mi dinero. Pero... Andrés es su único hijo. Y por eso, continuó Miguel, el fideicomiso educativo de 10 millones de pesos será administrado exclusivamente por Andrés, para becar a niños del orfanato que quieran estudiar medicina, como él. Mi hijo me miró con lágrimas en los ojos, entendiendo finalmente por qué siempre lo había animado a ser médico, a ayudar a otros. Esto es ridículo, gritó Daniela. Impugnaremos el testamento. Pueden intentarlo, dijo Miguel con calma. Pero todo está perfectamente legal. Además, añadió reproduciendo más videos, dudo que quieras que estas grabaciones se hagan públicas. Daniela se derrumbó en su silla, derrotada. Una cosa más, dije suavemente. María, quien ha cuidado de esta familia por 30 años, recibirá un departamento y una pensión vitalicia. Mi fiel ama de llaves comenzó a llorar de gratitud. Y Daniela, continué, te dejo algo especial. Ella levantó la vista, un último destello de esperanza en sus ojos. Te dejo una lección, el dinero no compra la felicidad, pero ciertamente revela el carácter. En los meses siguientes, mi vida cambió de maneras inesperadas. Andrés se divorció de Daniela, quien intentó sin éxito impugnar el testamento. Mi hijo ahora divide su tiempo entre su práctica privada y el programa de becas del orfanato. La mansión se convertirá en un hogar para niños con necesidades especiales, algo que mi esposo y yo siempre soñamos. María sigue conmigo, no como empleada sino como la amiga que siempre ha sido. Y yo, bueno,
resulta que fingir estar enferma me hizo darme cuenta de cuánto me quedaba por hacer. Comencé a dar charlas en el orfanato sobre finanzas y ética empresarial. Los niños me llaman Abuela Isabel, y cada sonrisa, cada abrazo, vale más que todas las joyas que Daniela codiciaba. Un día, mientras supervisaba la remodelación de la mansión para su nuevo propósito, Andrés vino a visitarme. ¿Cómo supiste?, preguntó. ¿Cómo supiste que Daniela solo estaba interesada en el dinero? Una madre sabe, respondí. Además, quien solo ve el valor material de las cosas, nunca entenderá el verdadero significado de la riqueza. Lo siento, mamá. Debí haberlo visto. No te disculpes. A veces necesitamos que nos recuerden que es realmente importante en la vida. Miré alrededor, a los trabajadores transformando mi antigua casa en un hogar para niños necesitados. Tu padre estaría orgulloso, dije. No por el dinero que hicimos, sino por cómo decidimos usarlo. Andrés sonrió, y por primera vez en años, vi en sus ojos el mismo brillo que tenía de niño, cuando hablaba de ayudar a otros. La última vez que supe de Daniela, estaba tratando de conquistar a otro hombre rico. Pero ahora lleva una advertencia: cuidado con las suegras astutas que graban en video. A veces, cuando estoy sentada en el jardín viendo a los niños jugar, pienso en cómo un plan para exponer la codicia se convirtió en algo mucho más significativo. No solo salvé mi fortuna de manos codiciosas, encontré una forma de multiplicar su valor verdadero. Porque la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Y en cuanto a estar muriendo, bueno, todos lo estamos, en cierto modo. La diferencia está en qué decides hacer con el tiempo que tienes. En mi caso, decidí usarlo para enseñar una lección sobre la avaricia y, de paso, cumplir el sueño de 2 huérfanos que hace muchos años prometieron hacer del mundo un lugar mejor. No está mal para una vieja moribunda, ¿verdad? La vida a veces tiene una manera irónica de dar lecciones. Daniela quería mi fortuna, pero en su avaricia, me ayudó a encontrar un propósito aún mayor para ella. Los niños del orfanato ahora tienen un futuro brillante, y mi hijo ha redescubierto su verdadera vocación. Y yo, bueno, resulta que tengo mucha vida por delante. Y cada momento será dedicado a demostrar que la verdadera herencia no se mide en dinero, sino en el impacto que dejamos en las vidas de otros. Esa es una fortuna que ningún testamento puede contener. Mi infancia en el orfanato Santa Rosa había sido dura pero llena de lecciones valiosas. La hermana Mercedes, quien dirigía el orfanato entonces, nos enseñó que la verdadera riqueza estaba en el corazón. Isabel, me decía mientras ayudaba en la cocina, Dios no nos da para acumular, sino para compartir. Esas palabras resonaron profundamente cuando conocí a Roberto, mi futuro esposo, en una feria benéfica. Él también había crecido en un orfanato, y compartíamos la misma visión sobre el dinero y la responsabilidad social. Si alguna vez tenemos éxito, prometimos una noche bajo las estrellas, crearemos oportunidades para niños como nosotros. Y tuvimos éxito, más allá de nuestros sueños más salvajes. Roberto tenía un don para los negocios inmobiliarios, y yo para las inversiones. En 20 años, construimos un imperio. Continueu is original story until Daniela's introduction, tenad more since showing her manipulative behavior emoticono cara sonriente. Las tácticas de Daniela eran sutiles al principio. Comenzó organizando mis documentos importantes, asegurándose de conocer cada detalle de mis finanzas. Suegra, diría con falsa preocupación, encontré estos papeles de inversiones mientras limpiaba. ¿No deberíamos simplificar sus cuentas? Andrés podría manejarlas por usted. Una vez la encontré fotografiando páginas de mi libro de cuentas cuando creía que dormía la siesta. Otra vez, la escuché hablando por teléfono con un tasador sobre el valor de mis antigüedades. Original Story continues until the mansion transformation scene, which expands to emoticono cara sonriente. La transformación de la mansión se convirtió en un proyecto que unió a la comunidad. Arquitectos donaron sus servicios, empresas locales proporcionaron materiales, y antiguos residentes del orfanato ofrecieron su experiencia. Cada habitación fue rediseñada pensando en los niños. Mi antiguo estudio se convirtió en una biblioteca llena de libros donados. El salón de baile se transformó en un espacio multiusos para terapia y juegos. La habitación que más me emocionó fue la que había sido de Andrés. Se convirtió en una sala de música, llena de instrumentos para niños con talento musical pero sin recursos para desarrollarlo. Continueu is original story until the scene with Andrés,
Adin Morimous en el Deps emoticono cara sonriente. ¿Recuerdas cuando eras pequeño? Le pregunté a Andrés mientras observábamos la remodelación. Siempre decías que querías curar al mundo entero. Y tú nunca te reíste de ese sueño, respondió, sus ojos humedeciéndose. Siempre me apoyaste, incluso cuando papá pensó que era demasiado idealista. Tu padre entendió eventualmente. La noche antes de morir, me hizo prometer que mantendría vivo ese espíritu de servicio en la familia. Story continúes until near the end, where we add community impact emoticono cara sonriente. El impacto del nuevo centro se sintió en toda la ciudad. Otros empresarios, inspirados por nuestra iniciativa, comenzaron sus propios programas de ayuda. El alcalde declaró una iniciativa de responsabilidad social basada en nuestro modelo. Pero lo más gratificante fueron las pequeñas victorias, el niño con autismo que encontró su voz a través de la música, la adolescente que descubrió su pasión por la medicina, el pequeño grupo de huérfanos que finalmente encontró un lugar al que llamar hogar. Expand de conclusión with more detail about the long-term effects emoticono cara sonriente. 5 años después de aquella lectura del testamento, la vida había dado muchas vueltas. Andrés se casó nuevamente, esta vez con una pediatra que compartía su pasión por ayudar a otros. Juntos dirigen el programa médico del centro, proporcionando atención gratuita a niños necesitados. Daniela, según escuché, intentó su estrategia con otro empresario adinerado, pero mi historia se había convertido en una advertencia en los círculos sociales. Cuidado con las suegras que graban en video, se convirtió en un chiste recurrente en las fiestas de la alta sociedad. María, mi fiel ama de llaves convertida en amiga, ahora dirige el programa de capacitación laboral para los adolescentes del centro. Cada niño necesita no solo amor, dice, sino también herramientas para construir su futuro. El Orfanato Santa Rosa se fusionó con nuestro centro, creando un modelo integral de atención que va desde la primera infancia hasta la educación universitaria. La hermana Mercedes, ahora en sus 90 años, todavía visita para contar historias a los niños. ¿Ves, Isabel?, me dijo en su última visita. Dios no nos da para acumular, sino para compartir. Sonreí, recordando a la niña huérfana que una vez fui, y a todas las lecciones que la vida me había enseñado. A veces, cuando estoy sentada en el jardín viendo a los niños jugar, pienso en Roberto y en nuestra promesa bajo las estrellas. No solo cumplimos nuestro sueño, lo multiplicamos. Y en cuanto a la herencia, bueno, resulta que la verdadera herencia no es lo que dejas cuando mueres, sino lo que construyes mientras vives. Esa es una fortuna que ningún testamento puede contener, y ninguna nuera codiciosa puede robar. Es la fortuna del amor compartido, de los sueños cumplidos, y de las vidas transformadas. No está mal para una vieja moribunda, ¿verdad? Y así, mientras el sol se pone sobre otro día en nuestro centro, miro a mi alrededor y veo la verdadera riqueza, en las risas de los niños, en el orgullo de mi hijo cuando salva una vida, en la dignidad de nuestros graduados cuando regresan para mentorear a otros. Esta es mi verdadera herencia, una que crece y se multiplica con cada vida que toca. Porque al final, la vida no se trata de cuánto acumulas, sino de cuánto amor siembras en el camino. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Quédate al pendiente.